Good morning, everybody. Good morning. Okay, now we are going to say today only mantra. Entonces hoy solamente vamos a recitar el mantra. This mantra, la hojita sencilla. this mantra is mantra of Avalokiteshvara, and Avalokiteshvara is Buddha of compassion. Este es el mantra de Avalokiteshvara. Y Avalokiteshvara es el Buda de la compasión. And this compassion Buddha do have two different mantras. One is a long one is short one. And we are going to do long one. Este Buda de la compasión tiene dos mantras diferentes. Uno es el corto y este que es el largo. Hoy vamos a recitar el largo. The reason why we are saying this mantra every class because to cultivate more compassion. La razón por la cual recitamos este mantra en todas las clases es para que podamos generar, cultivar en nuestras mentes más compasión. Okay. Namo Ranayaya Namo Aryajana Sagara Viroshana Vayurajaya Tathagataya Arhate Samyasambudaya Namo Sarvatathagate Arhate Samyasambudaya Namo Arya Avalokite Shivaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Deyata Om Daradara Diri Diri Duru Duru Yedi Vedi Shale Shale Prachale Prachale Kusume Kusume Vare Ilimili Siti Samla Apana Yesoha Namo Ranayaya Namo Aryashana Sagara Viroshana Vayurajaya Tathagataya Arhate Samyasambudaya Namo Sarvatathagate Arhate Samyasambudaya Namo Arya Avalokite Shivaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Deyata Om Daradara Diri Diri Duru Duru Iti Vete Shale Shale Prachale Prachale Kusume Kusume Vare Ilimili Siti Samla Apana Yesoha Namo Ranayaya Namo Aryajana Sagara Viroshana Rajaya Tathagataya Arhate Samyasambudaya Namo Sarvatathagate Arhate Samyasambudaya Namo Arya Avalokite Shivaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Eyata Om Daradara Diri Diri Duru Duru Iti Vete Shale Shale Prachale Prachale Kusume Kusume Vare Ilimili
Siddhi Samanapana Yesuha. Thank you. Yes. Okay. Today my class is all about karmic causality, karmic law of cause and effect. La clase de hoy es acerca del karma, de la ley de causa y efecto, la causalidad, la ley del karma. In Buddhism, actually, as I mentioned last which teaching, I don't know. Buddhism, generally speaking, we have two different traditions in this world, theistic and non-theistic. So Buddhism is not believer, so we don't have like a divinely God or creator God. But although we do respect religions who are believe gods. Entonces, como mencioné en una clase pasada, en este mundo podemos hablar que hay dos diferentes clases de corrientes religiosas. Están las religiones teístas y las religiones no teístas. Y el budismo es una religión no teísta, ¿verdad? No creemos en un Dios creador, aunque obviamente respetamos a aquellas religiones que tienen esa creencia de un Dios creador. So that's why Buddhism point of view is everything is projected by the one's mind. Desde el punto de vista budista, todo lo que existe es proyectado por nuestra mente. Your bad and good, your pain and suffering and happiness, everything is happened because of you are the one who did it, nobody else. Y todo lo que experimentamos, las cosas buenas que nos pasan, las cosas malas, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra alegría o felicidad, todas esas cosas las experimentamos porque nosotros las creamos. Nadie más no las creó o lo hizo por nosotros, sino nosotros las creamos. So this point is we need to talk about the karmic consequence or karmic causality, that there is no bad and good results if there is no bad and good causes. Y entonces aquí tenemos que hablar de las consecuencias kármicas o de la ley de la causalidad y decir que no hay cosas buenas o malas que pasen, o no hay resultados buenos o malos, si no hubo causas respectivamente buenas y malas. Good cause will give you good results, and mean positive causes will give you positive results, and negative causes will give you negative results. So that means negative results are the pain and suffering. So and the positive results are the happiness and the peace. Entonces no podemos obtener un resultado positivo si no hay una causa positiva, y no podemos obtener un resultado negativo si no hay una causa negativa. Cuando hablamos de resultados negativos, pues estamos hablando del dolor o el sufrimiento que podamos experimentar, y asimismo los resultados positivos se refieren a la felicidad que podamos experimentar. Here in the West, also you do have similarly, like a karmic causality. It says, you may say here, I don't know, but in the United States, we say, you reap what you sow, you harvest what you plant. Y aquí en Occidente también hablamos de algo que es similar a la ley de causa y efecto, y es ese dicho que tenemos de uno cosecha lo que siembra, uno cosecha lo que siembra. Good. So you reap what you sow, you harvest what you plant. So that means, although you know these things are in here in the West, you don't talk about the internal side, most of external side. For example, as I mentioned before, in outside
so there are so many beautiful fruits like apple, strawberry, and bananas. Those are such a wonderful fruits that one can eat and it would be good for one's body. And also those are sweet and it's delicious because of seeds are the banana seeds will give you banana, apple seeds will give you apple, and so the strawberry seeds will give you strawberry. But banana seeds, the other hand, like those hot peppers, like chili peppers, result of the chili seeds and hot pepper seeds. So this point is hot pepper seeds and chili seeds will not gonna give you result of banana and strawberry and apple because of the different seeds. So that's why each of the seeds do have their own results, isn't it? First of all, try to understand that one, external, those plants and seeds and results like that. Y a veces cuando hablamos de eso, de que uno recoge lo que siembra, por lo general nos imaginamos cosas externas y no tanto las experiencias internas. Pero asimismo como sucede externamente, sucede internamente. Entonces, por ejemplo, afuera tenemos tantas frutas deliciosas, ¿no es cierto?, que son dulces y son saludables para el cuerpo y son deliciosas. Entonces, por ejemplo, un banano, ¿verdad? Y si uno siembra una semilla de banano, pues obtiene o se va a comer en el futuro un banano. Y igual si siembra una semilla de manzana, pues va a obtener una manzana más adelante, y si siembra una semilla de fresa, va a obtener una fresa más adelante. No puede obtener otra cosa, ¿verdad? Si yo siembro, por ejemplo, una semilla de pimienta o una semilla de chili, de ají, pues obviamente no me voy a comer después, o no voy a cosechar un banano, ¿no es cierto? Porque cada semilla tiene su resultado particular, son semillas diferentes. Entonces la semilla de una pimienta o la semilla de un ají no me puede dar una manzana, una fresa o un banano. Entonces, primero tratemos de entender la parte física o externa de esa ley. So now, similar idea, you need to bring it to all those ideas to internal side. So then now, if you take actions as a positive, like a good actions, that through the love and compassion and to helping others and applying compassion and love to others and behaving well daily basis. And there are so many positive actions one can take it, So those actions will give you result of, no pain and suffering, so many happiness and peace. Why? Because of the those causes are the positive causes, like a banana and a strawberry, isn't it? But on the other hand, if you talk bad things to others, if you harm other sentient beings as maybe human beings, or could be animals, could be small creatures, maybe you sometimes could be criticized, sometimes you may be lying and cheating, doing only bad things. Those actions are called negative actions. Eventually, those negative actions will give you negative results, which is your pain and suffering, unhappiness, and depression and stress. All this mental anguish gonna happens because of causes wasn't positive, was negative. So that's the similar, like those hot pepper. When you eat, your tongue hurts, isn't it? Similar like that. Entonces ahora tenemos que traer esta idea de la ley de causa y efecto externa y traerla, pasa lo mismo adentro, ¿no es cierto? En la mente pasa lo mismo. Entonces si nos involucramos en buenas acciones, las buenas acciones como el amor, la compasión, tratar de ayudar a otros, amar a otros, ser compasivo con otros, todo ese tipo de acciones son acciones positivas porque son acciones que benefician a otros. Y esas acciones positivas indudablemente van a tener un resultado positivo.
El resultado positivo es que vamos a tener una mente de paz, una mente de felicidad, va a haber paz y felicidad en nuestra mente. Y por otro lado, si nos involucramos en acciones negativas, si hablamos mal de las personas o dañamos a las personas o a los animales o a cualquier criatura, ¿verdad? Cualquier insecto, si somos una persona que miente, que engaña, que le hace daño a los demás, ese tipo de acciones son acciones negativas, ¿verdad? Porque dañan a otros. Y esas acciones negativas, por supuesto, van a tener efectos o consecuencias negativas, ¿verdad? Y los efectos negativos que vamos a experimentar van a ser, por ejemplo, todos esos problemas mentales como la depresión, el estrés, la angustia, ¿verdad? El sufrimiento, el dolor o experiencias de sufrimiento, de dolor. Y esto se debe, pues obviamente, porque plantamos la semilla acorde con esa experiencia, ¿verdad? Plantamos una semilla negativa, obtuvimos un resultado negativo. Y de la misma forma sucede con las causas positivas o las acciones positivas. Si pusimos una semilla positiva, vamos a obtener un resultado positivo. Así como el ejemplo de la pimienta, ¿no es cierto? O del ají. Si plantamos un ají, pues lo que vamos a obtener es un ají, y a veces el ají le pica a uno la lengua o pues no es tan dulce y agradable como una fruta. For example, if you lie all the time, sometimes beginning people may not know you're lying or you're a liar. Someday people may know, oh, this man is lying all the time. And maybe people will be distant from you. Oh no, this man is lying. This man is not good. See, then when people distance from you, you hurt, isn't it? You feel bad now. You hurt and you feel suffering because people are distant from you. Now you will not gonna get friends, and and all your old friends are away from you, and new friends will be not gonna get it because now people notice, oh, this man is lying. It is very understandable, isn't it? Within one lifetime. So as if you kill other human beings, huge mistake. So as if you kill animals, so then now Buddhist book says your life will be shorter. Maybe you will die very young age because you took the life of other innocent beings. So that happens. There are so many things like that. Entonces, por ejemplo, si somos una persona que miente mucho, ¿verdad? Entonces, puede que al principio las personas no se den cuenta que estamos mintiendo o no sepan que somos mentirosos, pero con el tiempo lo más probable es que la gente se dé cuenta que somos mentirosos, que estamos diciendo mentiras, y entonces, claro, ya la gente va a empezar a decir, ay, no, esa persona o ese señor es un mentiroso, ¿no? Siempre está diciendo mentiras, y obviamente se nos van a alejar. Y entonces, por ejemplo, eso nos podría producir mucho sufrimiento o dolor cuando las personas se empiecen a alejar de nosotros, ¿verdad? Debido a nuestras acciones. Entonces, eso es muy lógico y fácil de entender, ¿verdad? Incluso vemos que en una sola vida puede suceder, ¿verdad? Que vemos el resultado de nuestras acciones. Si fueron negativas, pues el resultado va a ser negativo. Y por ejemplo, cuando matamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si matamos a una persona, pues es un error gravísimo y es un karma muy, muy negativo, del cual vamos a tener que experimentar un resultado. Pero incluso matar animales, ¿no? En los libros budistas habla de que matar animales es un karma muy negativo, y la consecuencia de matar cualquier ser sintiente es que nuestra vida sea corta, ¿verdad? Entonces puede que en el futuro tengamos una vida muy corta o que muramos a una edad muy joven o algo así, y nuestra vida se acorta debido a esa acción negativa de matar. In my village in India, it's called Sikkim. Village name is Nathan. Now this man is died. He is not anymore. Unfortunately, that happens. When he was alive, he only lies people. Then now all village knows, this man is lying. Now village people are distant from him. Now this man has no friends.
his family also distanced from him because he all the time lies. But then nowadays, even though nowadays somebody lies, in our village people call, oh, there's a new, this man named called Tsewangudu. Oh, there's a new Tsewangudu born. See, people give you also name. So, see now how difficult. Then, if you have no friends in the family around you, how can you live by yourself? Because now you hurt, isn't it? Because you have pain and suffering. Who did it? You are the one who did it. Your mouth. See, think, bad motivation. Then now only light. Then now, nobody else around you. You're by only yourself. So you shouldn't be. Then if sometimes I call in my center. Sometimes when people talk, I say, Tsewangudu is here. Tsewangudu born in the United States. I try to tease people sometimes. Entonces dice Geshe-la, en mi pueblo natal, en la región de Sikkim en India, el pueblo se llama Natam, y en ese pueblo había un señor que a toda hora decía mentiras, todo el tiempo decía mentiras y la gente ya sabía que era un mentiroso, ¿verdad? Y con el tiempo obviamente la gente se le fue alejando y ya no tenía amigos y la gente del pueblo siempre lo señalaba que era un mentiroso y no tenían amistad con él y se le alejaron. Y pues obviamente eso tiene que crear mucho sufrimiento para esa persona y probablemente ese señor sufría mucho porque estaba solo, ¿verdad? No tenía amigos ni los familiares confiaban en él y pues obviamente ese es el tipo de resultado que va a obtener una persona que miente todo el tiempo. Entonces va a tener mucho sufrimiento, va a sufrir mucho. Y después obviamente ese señor se murió, ya no está vivo y pues bueno, nos dio mucho pesar, pero pues así es la vida, ¿verdad? Y después, más adelante, cuando, por ejemplo, ahora cuando alguien dice mentiras o cogen a alguien en una mentira o la gente se da cuenta que alguien dice una mentira, dicen, ay, ahí nació un nuevo Tsewangudu. Means brother Tsewangudu. Entonces dicen, ay, ahí nació otro Tsewangudu, porque claro, el tipo se llamaba así, como era un mentiroso, entonces ya la gente que dice mentiras le ponen ese nombre. Entonces dice Geshe-la, yo a veces también me burlo de mis estudiantes en Estados Unidos cuando los cojo diciendo mentiras. Entonces digo, ay, aquí en Estados Unidos también nació un Tsewangudu. Yes. Maybe here in Colombia, Tsewangudu. I don't know. Sí, maybe not, I don't know. De pronto aquí en Colombia también hay por ahí algún Tsewangudu. Next time somebody lies many times, we will call Tsewangudu born Colombia. Y la próxima vez que alguien diga muchas mentiras le vamos a decir así, ay, un Tsewangudu nació en Colombia. So, now also lying is, if you are not aware of it, what you are saying, so that's why mindfulness is very important. Also, what I call that, in mouth, if you may think, oh, maybe one time just lying is okay. But you do one time, you lie. But then next time, again, you will going to do the same thing because of the habit, tendency or habit, kind of this happens because of our living world is very difficult, There are so many people out there, and even though you try to be good human being, sometimes difficult. But of course, you shouldn't be practice this not lying practice. Depend how people react towards you. You have to practice not lying yourself, because if you do practice yourself, and you will be going to get good results. But if you do practice not lying or depend how people react, that's very foolish, because your future is in your hand, not people's hand. Doesn't matter what people think. You should be a good, kind human being, compassionate being, which is make you feel good also. Also, it will give you a result of many happiness. Yes, you will be more calm. So this is the way we need to do. Entonces, a veces decimos mentiras o mentimos porque no estamos conscientes
no estamos pendientes de lo que estamos diciendo y simplemente mentimos sin siquiera, por decirlo así, darnos cuenta. Entonces tenemos que estar, para eso es la conciencia o la vigilancia mental. Siempre tenemos que estar muy vigilantes, muy conscientes de lo que está pasando por nuestra mente, muy atentos, para eso es la atención, para estar atentos y vigilantes a no decir mentiras, a saber lo que vamos a decir y lo que estamos diciendo y haciendo, ¿verdad? Y a veces pensamos, ay, pero una mentirita, ¿qué es una mentirita? ¿Verdad? Y entonces decimos una mentira una vez y después la segunda vez, pues 2 mentiritas no es nada, ¿verdad? Y así poco a poco creamos un hábito, y si ya hemos dicho una mentira, probablemente tengamos que decir una segunda y una tercera, y vamos creando un hábito de mentir, y cuando las cosas se convierten en hábito, entonces es muy difícil parar, o muy difícil dejar de hacer esas cosas, ¿verdad? Y a veces es difícil refrenarse de ese tipo de acciones, porque vivir en este mundo no es fácil, ¿verdad? Por el tipo de mundo donde vivimos. A veces ser una buena persona, un buen ser humano es difícil, no es fácil, pero y muchas veces actuamos en dependencia de lo que la gente piense de nosotros, o cómo van a reaccionar, y de pronto a veces por eso no decimos la verdad o mentimos porque nos da miedo, o qué sé yo, cómo la gente vaya a reaccionar. Pero resulta que eso es tonto. Pensar en actuar en dependencia de cómo pensemos que la gente va a reaccionar, porque realmente nuestro futuro está en nuestras manos, no en las manos de lo que piensen los demás o de las demás personas, ¿no es cierto? Y si creamos malas acciones, pues obviamente el resultado va a ser para nosotros en el futuro vamos a sufrir, y así si nos dedicamos a crear buenas acciones, en el futuro vamos a tener felicidad. Entonces debemos pensar más en eso que en lo que las personas piensen o cómo vayan a reaccionar. Other hand, if you practice compassion, love, and like kind being, kind for other people, if you do that, then people watch you, people will see you, oh, this man is very kind, and then you will get so many good friends, and then you will be more calm, and you will be more happy, so you will be more peace, because of things will be much better, actually, really, if you are really kind being. So see how different these two results. So these are the daily base we have to keep in our mind, or then try to take more good actions than wrong actions. That's what we need to do. This is called mind training or mind practice. Entonces, ¿cómo empezó? Okay. Y si por el contrario, en vez de actuar negativamente, actuamos con compasión, actuamos con amor, ayudamos a las personas, ¿verdad? Somos una persona muy amable, muy gentil, muy cariñosa, muy bondadosa, pues entonces las personas se van a dar cuenta de eso, ¿verdad? Y las personas van a empezar a decir, ay, esa persona es muy querida, es súper amable, muy colaboradora. ¿Y cuál es el resultado? Que la gente quiere estar al lado de nosotros, que quiere rodearse de personas así, ¿verdad? Entonces vamos a tener muy buenos amigos y vamos a resultar con muy buenos amigos. Y los resultados de eso es que nuestra mente va a estar más calmada, va a estar más tranquila, más feliz, y nos vamos a volver una persona con más paz y en general más felices, ¿verdad? Las cosas siempre van a ser mejor y van a resultar mejor cuando actuamos bien que cuando actuamos mal, ¿no es cierto? Esas acciones negativas nos van a traer sufrimiento. Y esto es algo que tenemos que mantener presente en nuestra vida diaria, ¿sí? Y eso es lo que se llama entrenamiento mental, ¿verdad? Porque tenemos esa posibilidad de momento a momento estar pendientes, estar vigilantes y tomar esa decisión de si voy a actuar bien o voy a actuar mal, ¿verdad? Y eso es esa vigilancia y ese mantener presente en la mente el día a día esas cosas es lo que se llama entrenamiento mental. Okay, now there are another two different karma. They're called karma whose fruits will definitely
be experienced. And then the second one is karma whose fruits will not definitely be experienced. Entonces, podemos hablar también de dos tipos de karma, ¿no es cierto? Entonces está el karma cuyos resultados definitivamente tenemos que experimentar y vamos a experimentar. Y el karma cuyos resultados no tenemos que experimentar de forma definitiva o no vamos a experimentar de forma definitiva. Light is gone. ¿Es por la luz? ¿Es este? Sí, es este. Oh Okay. yes, this is not so tight. You want to say again or? ¿Todo el mundo escuchó? Sí. Sí. Good. Okay. Now first one is karma whose fruits will definitely be experienced. Mean, let's say you kill an animal. Just one example. You kill an animal, and you didn't purify that karma. So then that means now this karma will give you definitely the results. So that's the first one. Entonces, cuando hablamos del karma cuyos frutos definitivamente vamos a tener que experimentar, se refiere a, por ejemplo, para dar un ejemplo, digamos que matamos un animal, ¿sí? Y no purificamos esa acción, no purificamos ese karma negativo. Entonces, definitivamente, si no lo hemos purificado, vamos a tener que experimentar el resultado de esa acción. So second one is karma whose fruits will not definitely be experienced. So if you purify those karma, and then you will not gonna get results because of the you did purification practice. Y cuando hablamos del karma cuyos resultados no tenemos que experimentar, entonces estamos hablando de aquel karma que hemos purificado, ¿no es cierto? Si cometimos una acción negativa, pero la purificamos, hicimos alguna práctica de purificación, entonces al ese karma haber quedado purificado no vamos a tener que experimentar el resultado de esa acción que cometimos. And you may know Catholic Church and other Christian church, people go to this small booth, room, and you do take confession, isn't it? That's a Buddhism we call purification, or you call confession. It is same, confessing your sin, or confessing our side is you are purifying your negative karma, but this both of meaning is same, that we are cleaning our sins, but in a different ways we do this purification. And Buddhism point of view is we do have there are 35 Buddhas purification prayer. We do those purification prayer. In the same time, we also do take many prostrations, and also we do say some mantra, especially the Vajrasattva mantra, which is a very, very powerful mantra. And before we do purification practice, we acknowledge everything. Mentally, we acknowledge what kind of negative karma you did it in the past time. You have to acknowledge. Once you acknowledge, then if you do those practice, so this point is like you have to do practice from your heart, not from your mouth. You really want to clean out all your sins. Then if you say those prayers, and if you take those prostrations and mantras, then it is going to be clean out your negative karma. Entonces, por ejemplo, en la tradición cristiana o católica está la práctica de la confesión, ¿verdad? Uno va al confesionario y confiesa sus pecados, ¿no es cierto? Desde el punto de vista budista, eso es una purificación, ¿verdad? El confesar las acciones negativas o confesar los pecados de uno es una purificación. Nosotros obviamente en el budismo tenemos diferentes tipos de purificaciones, pero todas son con ese propósito de limpiar o de erradicar ese karma negativo que hemos acumulado. Entonces, por ejemplo, en el budismo tenemos
unas de las prácticas de purificación que hay es, por ejemplo, la de las postraciones, la oración de los 35 Budas, con el nombre de los 35 Budas, y al mismo tiempo que uno recita esa oración y esos nombres de los 35 Budas, uno hace muchas postraciones. Esa es, por ejemplo, una de las prácticas más comunes de purificación. Otra práctica muy común de purificación es la recitación de ciertos mantras, en especial el mantra de Vajrasattva, que es un mantra muy poderoso de purificación. Pero para empezar, antes de hacer esas prácticas de purificación, está el reconocer las acciones negativas en las cuales uno se ha involucrado, esas acciones negativas que hemos cometido en el pasado. Eso es lo primero, el primer paso, reconocer, porque pues obviamente si no las reconocemos pues no podemos purificarlas. Entonces tenemos que reconocer esas acciones y desde el corazón querer limpiar eso, querer erradicar eso, ¿verdad? Y entonces nos involucramos en estas prácticas de purificación. Okay, now another karma here is karma whose fruits will be experienced in this life, and second one is karma whose fruits will be experienced in the next life, then karma whose fruits will be experienced in other subsequent lives. Entonces también podemos hablar de otros tres tipos de karmas, y el primero es el karma cuyos resultados uno experimentará en esta misma vida. El segundo, el karma cuyos resultados uno experimentará en la próxima vida, o sea, en la vida siguiente. Y el tercer tipo es el karma cuyos resultados uno tendrá que experimentar en las siguientes vidas, no la que sigue inmediatamente, sino otras vidas subsecuentes. For example, first one is karma whose fruits will be experienced in this life. Look at this, sometimes when people, those are young age, when they were young, and they do so many bad things, many bad things, even though their parents telling them don't do, they don't listen. Their teacher is telling them they don't listen. They only do listen what they want to listen, and they do all these bad things, and taking drugs, alcohol, and prostitution, going there, so many things. Yeah, after they get older, they get many disease, and their brain is damaged, and their health is not good, and sometimes they die quickly. So see, this karma result is just happened within one lifetime. Beginning of the life, you did so many bad things. You never listened teachers and parents and your relatives. You did it only what you wanted. But then later life, you are totally, even though your money is not helping you now anymore, because there's no way you can get help from anything because of your body, your brain is totally damaged. And now you are, sometimes some people look like a vegetable. Just they are human beings, yes, but they have no any activities. Why? Because beginning in a lifetime, you caused so many these negative causes. Then now all these results just happened. It's very obvious. I mean, it is not something Buddhist. We can see around the world, isn't it? Muchas veces vemos los casos de personas que cuando son muy jóvenes o cuando eran muy jóvenes se involucraron en muchas acciones negativas, ¿verdad? Acción negativa tras acción negativa, siempre actuando negativamente, nunca escuchando lo que sus padres les decían o les aconsejaban, o el maestro también los aconsejaba, no haga eso, y las personas no escuchaban, simplemente escuchaban lo que querían escuchar y hacían lo que querían hacer, y nunca escuchando a sus padres, a sus familiares, a sus maestros, ¿verdad? Y de pronto esas personas consumiendo drogas o alcohol y haciendo tantas cosas negativas, de pronto prostituyéndose, en fin, ¿verdad? Y ve uno el resultado en esa misma vida. Más adelante en su vida
tienen muchos problemas de salud o se contagian de muchas enfermedades o mentalmente no quedan igual, ¿no? La mente de alguna manera, el cerebro se daña, ¿verdad? Por todas esas sustancias que consumieron, o el cuerpo también está completamente desgastado. Y entonces es algo que uno puede fácilmente ver, que en esa vida se vieron los resultados de esas acciones negativas en las que incurrieron esas personas cuando eran jóvenes. Y eso no es algo budista o qué sé yo, religioso, es algo que podemos ver nosotros de alrededor del mundo, vemos casos así todo el tiempo, ¿verdad? De personas que se involucraron en tantas acciones negativas que el resultado más adelante en su vida se ve, de pronto mueren jóvenes o están completamente enfermos cuando aún todavía son muy jóvenes, o a esas personas que uno ve que son casi como un vegetal debido al desgaste del cerebro o del cuerpo, y pues sí, son seres humanos, pero pues como si no lo fueran porque su cerebro no funciona o algo así. Typical Buddhist point of view, this first one is they give you example is the many, I don't know, this is maybe true or maybe they just made it, I don't know. Many years before in India, one man, very bad mouth, he tells people, you look like a frog, you look like a snake, you look like a, people who has a long ear, it says you look like a donkey, and people who has a, like this, you look like a, this dog that has a long nose. He all the time says these things are bad, and his parents say don't say these things, this is negative, not good, you cannot tell people such a bad words. And his teacher tells him no. And many times he tells snake, or I don't know, some people look like a snake, I don't know. But then after a lifetime, his body is totally shrink, and he became snake. So there's one story like that. I don't know if it is true or not, but there is something like that. So careful. Y desde el punto de vista budista, ¿no? A veces en los textos, cuando hablan de esos resultados que uno tiene que experimentar en esa misma vida, dan algunos ejemplos, ¿no es cierto? Y los típicos ejemplos budistas, entonces los maestros le cuentan a uno que hace muchos años había un señor, si es cierto o no la historia, no lo sé, dice Geshe-la, pero lo cierto es que nos cuentan la historia de un señor que él siempre se la pasaba insultando a la gente, ¿no? Diciéndole, ay, usted parece una rana, usted parece un perro, usted parece un marrano. Si la gente tenía orejas grandes, entonces, ah, usted parece un burro, o usted parece una serpiente. Y dice Geshe-la, no sé cómo es una persona que se parezca a una serpiente, pero parecía que a él le gustaba mucho ese insulto, y él siempre le decía a muchas personas que parecían como una serpiente o cosas así. Y los papás le decían, no haga eso, ¿no? Insultar a las personas o decirle cosas así a las personas es una acción muy mala, y el maestro también, pero el tipo no hacía caso y siempre insultaba a la gente así, diciéndole que se parecía a tal o a tal cosa. Y al final de su vida el tipo poco a poco se fue como secando el cuerpo y adelgazando, y finalmente se convirtió en una serpiente. Entonces pues no sabemos si es verdad la historia o no, pero de pronto puede serlo, entonces tengan cuidado. Okay. Second one is karma whose fruits will be experienced next lifetime. Let's say now we are a human being, yes? We are a human being, and this human life could be previous lifetime, just right before this lifetime. Maybe we did so many good things. Maybe we or the previous person, he or she, were very nice being, and maybe they practices in compassion, in love, and kindness. Because with that, now, we born as a human being. This could be second one, or could be third one. It's depend, how much practice
good practice you can do. Everything depends that. I can apply this life, this could be, course could be previous, just right before this lifetime or before lifetime. Y entonces luego está el karma que vamos a experimentar en la próxima vida. Entonces, por ejemplo, nosotros en este momento somos seres humanos, ¿verdad? Y tenemos grandes habilidades y es un renacimiento muy afortunado. Y entonces lo más probable es que en la vida anterior, o sea, el hecho de que somos un ser humano se deba, ese karma se debe a que en la vida anterior lo más probable es que hicimos muchas acciones positivas, ¿verdad? Esa persona que fuimos anteriormente hizo muchas acciones positivas, tuvo una ética muy buena, ayudó a muchas personas, y entonces hoy en día experimentamos, en la vida siguiente, a esa experimentamos el hecho de que somos seres humanos, ¿sí? El ser un ser humano, ¿verdad? Eso puede ser ese karma, ese segundo tipo de karma, o también podría tratarse del tercer tipo de karma, que esas acciones muy positivas las hicimos en vidas anteriores a la anterior, ¿verdad? Entonces en otras vidas en el pasado. Depende, no se sabe, obviamente, no podemos saber exactamente, todo depende de la fuerza de ese karma que hayamos hecho. Y también depende de que la habilidad, para qué tantas cosas buenas tenemos la habilidad de hacer y con qué fuerza las hacemos, y de eso depende si el karma madura en la vida siguiente o madura más adelante en otras vidas. So this means now, once you understand all these different causes and results, so then it's good to have little faith on the karmic law cause and effect. And also, you can also check it, all these causes and conditions. So if you do check it, all these causes and conditions, so then eventually you will going to get all the answers. So this point is, once you get the answers, maybe your faith on the karmic law of cause and effect will be increases. Much as you believe karmic law of cause and effect, that much as you will be much happier. So then you will not gonna take any wrong actions. So if you don't take wrong actions, then there wouldn't be negative results. If then you may take more positive actions. This will be result as more happiness and peace. So which is we all want it. We all wanted happiness and peace. We all don't want it pain and suffering. So then, really, choices is in your hand. My bad and good, everything is in my hand. Your bad and good, whatever you wanted, everything is in your hand. But I'm not saying you must believe, generally speaking, in what I said, what I teach here. I'm not saying that. After hearing my teachings, you can go back to your home and you can analyze. Just analyze what I said are really, it's make a sense or not. Just analyze it, If you are wiser, if you do have good wisdom, then you will understand what, all these teachings really, it's make a lot of sense, really do. But this is not something that typical religions teachings. This is the very much practical. Actually, we all can apply. So as I said before, you are not Buddhist, but maybe you may be some Catholicism or any other religion. Even though if you do learn this Buddhist philosophy, you will be good Catholicism and good other whatever religion you are following. You will be happy in that, because here they give you so many good ideas that how one can be good person and a good human being, which is very important, isn't it? If you are not good human being, for example, here in Colombia, so many problems, isn't it? You all here in Colombia people, if you try to be good human being, good compassionate being,
one day you are in Bogota will become very peace. And nowadays people just walk and doing things are only bad things, and drinking, smoking, and not thinking, only thinking oneself, not thinking others. Because of that, and so many things, bad things happening. Actually, not only here, around the world. I mean, even the United States, greatest country, we have so many problems because of the way of thinking is very negative. So if you change that, or way of thinking is, if you change that, we will be much happier, which as I mentioned yesterday, we can make this world is a better place. Colombia people can make this country is a better place because people do have the power, you know, not the government, this minister or what called mayor or the president. They are just few people there. People do have power. People get together do some good things. What is government? Government are employees. They are just working for you. But if people are here, there, everything's like this, then big problem. People all come together, think, good thing, to become kind being. But how? We need to start from one person first. For example, here now, 15 or 20 people here. If you try to be a good being, then you can teach all this technique for others. This way. This way we need to go. Not the Colombia people will become within a one night like everybody is enlightenment. No, it is impossible. This way we have to go. It's too much, huh? Again. If I don't go like this, then next time I forget. You lose your That idea. loses my sense because I'm getting older now. Oh. My memory is not so good. Entonces, entendiendo un poquito acerca de la ley de causa y efecto y cómo funciona, entonces es muy bueno si podemos generar fe en esa ley de causa y efecto, en esa ley del karma, ¿verdad? Y al generar fe en esa ley del karma, pues obviamente vamos a tratar de seguir o de actuar acorde a eso y nuestra vida consecuentemente va a mejorar, ¿verdad? Tenemos que investigar, ¿no? Ya que sabemos un poquito, entonces investigamos, analizamos, pensamos, y eso es lo que nos va a llevar a tener más fe. ¿Sí? Entre más entendamos y entre más investiguemos y más sepamos acerca de esta ley de causa y efecto, pues más fe vamos a poder tener en ella. Obviamente yo no les estoy diciendo que tienen que simplemente creerme todo lo que les estoy diciendo acá. No, no se trata de eso, no se trata de fe ciega o creerse todo lo que le dicen a uno. Se trata de escuchar y luego cuando salgamos de acá vamos a nuestras casas y analizamos, ¿verdad? Si estas enseñanzas realmente tienen sentido o no tienen sentido, si son lógicas o no, ¿verdad? Y podemos investigar un poco más, ¿verdad? Y entre más entendamos, entre más pensemos, entre más nos demos cuenta que tienen sentido, pues más fe podemos generar en esta ley de causa y efecto, ¿verdad? Entonces, si después de analizar, si tenemos cierta sabiduría, pues de pronto fácilmente nos vamos a poder dar cuenta que esto tiene mucho sentido, que estas enseñanzas tienen mucho sentido y que son muy prácticas y podemos empezar a actuar en nuestra vida día a día de acuerdo con estas enseñanzas y pues por supuesto nuestra vida va a mejorar, ¿verdad? Este tipo de enseñanzas son muy prácticas, no son la típica enseñanza religiosa, ¿verdad? Son enseñanzas muy prácticas que nos pueden servir para nuestra vida, independientemente de que seamos budistas o no. Podemos ser budistas o ser de cualquier otra religión, y enseñanzas como estas que son simplemente para mejorar nuestro comportamiento, para mejorar nuestra forma de actuar y por ende mejorar nuestra vida y convertirnos en mejores personas, pues obviamente nos va a hacer un mejor católico, un mejor cristiano o lo que sea que seamos, o un mejor budista, ¿sí? O simplemente, si no tenemos ninguna religión, una mejor persona, ¿verdad? Y todos queremos ser buenas personas. ¿Por qué? Porque todos queremos felicidad, y la felicidad viene de esas acciones positivas, ¿sí? Entonces la felicidad está en nuestras manos,
¿sí? ¿Por qué está en nuestras manos? Porque la felicidad viene de nuestras acciones. Y si nuestra forma de actuar es positiva, pues vamos a tener felicidad, por tanto, y paz, ¿sí? Entonces está en nuestras manos, y entre más fe tengamos en esa ley de causa y efecto, pues más fácil nos va a quedar actuar acorde a esa ley de causa y efecto, y estar muy pendientes de respetar esa ley de causa y efecto y actuar acorde a eso en nuestra vida diaria, ¿verdad? Porque todo esto, el fin de todo esto es simplemente ser mejores seres humanos. ¿Para qué? Para estar felices, para vivir en paz, ¿sí? Si no somos buenos seres humanos, si no somos buenas personas, pues entonces miren, por ejemplo, los problemas que tenemos hoy en el mundo. Por ejemplo, Colombia, ¿verdad? Tantos problemas. ¿Por qué? Porque las personas no están en paz, porque las personas no tienen un comportamiento ético, porque no actúan de acuerdo a esa, o pensando, no piensan nunca en esa ley de causa y efecto, ¿verdad? Entonces, o las personas solamente piensan en sí mismos y nunca pensamos en los demás, siempre pensando en nosotros mismos. Entonces, ese tipo de forma, de patrones de pensamiento son los que tenemos que cambiar, ¿sí? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y si cambiamos nuestra forma de pensar, pues obviamente vamos a tener mucha más felicidad, vamos a ser mucho más felices y personas mucho más tranquilas. Y es que ese poder de cambiar está en nuestras manos, ¿verdad? Nosotros tenemos el poder, ¿verdad? Porque si nos unimos de pronto con otras personas y trabajamos por hacer cosas buenas, por cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, pues los resultados van a ser increíbles, y probablemente esta sería una ciudad completamente diferente, un país, un mundo completamente diferente. Esos problemas están no solamente en Colombia, en todas partes del mundo. Los problemas se deben a la forma negativa de pensar de las personas, a la forma negativa de pensar y de actuar de las personas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el poder, más que los líderes o el presidente, el alcalde. Esas personas son empleados, simplemente trabajan para nosotros, pero el verdadero poder está en el cambio que puedan tener las personas, ¿verdad? Y cómo cambiamos una comunidad, o cómo cambiamos muchas personas, ¿verdad? Tenemos que empezar por cambiar una sola, ¿verdad? El poder está en el individuo. Nosotros tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos, por cambiar nuestras acciones, por cambiar nuestra forma de pensar, por convertirnos en mejores seres humanos, en personas más amables. Y si hacemos eso con nosotros mismos, si comenzamos con nosotros mismos, pues más adelante vamos a poder guiar a otras personas a hacer eso mismo que nosotros hicimos, y vamos a poder traer o llevar a cabo ese cambio que queremos que haya en nuestra sociedad. Colombia's problem is Colombia people need to solve the problem, isn't it? You need to search some solutions. But other country will not gonna solve your problems. Instead of solving your problem, they may hurt you. So that's why Colombia's problem is Colombian people need to be solved. In order to solve the problems, you need to search the solutions. So what kind of solutions you need it? First of all, people need to educate. Education is very important. Education, not only just external educations, also internal educations, ethics, behavior, morality, these are very important. External education is very important, but only external education is no good. You need internal education. Ethics are very important. If you do have this both, there are internal educations as ethics, and external education, science, and whatever is it, then now your country will become very nice because people are educated. But nowadays, everything is partying like this, isn't it? Very much, not one. It's some people do good things, some people do bad things, so it's very difficult. But then some people may think how we can do these things are. We all need to think about, we need to start from the individual, first of all, one person, then two, then 3, 4, 5, this way we have to go. So maybe some people may think, if I become a good person, what can help in Colombia? Of course, because 1 million is start from the $1, isn't it?
There's no just 1 million bang happens, starting from the $1. So that means how many people in Colombia? 50 million? No, 60? 40. Huh? Kind of 40. 40 million people start from the 1% of the Colombia, isn't it? If there's no 1%, there's not 40 million Colombia. Only 39 and 99 million Colombia, isn't it? So there's no enough numbers. So that means one need to start first. Then it comes this way, it will grow. So then, one day your country will be, everybody look at you, oh, look at the Colombia is now our role model. Something like that you can do. But then if you are only just doing things, bad things, this and that, smoking, drinking all the time, and beating your wife and children, what? Useless. It's just useless. Entonces, Colombia's problem is Colombian people need to solve, gracias. finding the solutions. Entonces, el problema, por ejemplo, en este caso, el problema de Colombia, ¿verdad? Es un problema al que los colombianos tenemos que buscarle una solución, ¿verdad? No esperar que otros nos resuelvan el problema que tenemos, otros países, otras personas, pero si es un problema nuestro, nosotros, es nuestro deber y es nuestro lugar resolver ese problema, resolver esa situación, ¿verdad? Y para resolver esa situación, pues tenemos que buscar una solución, ¿verdad? Primero buscar la solución, tratar de pensar en la solución, ¿verdad? Entonces, y la mejor solución para el problema que tenemos en nuestra sociedad es la educación, ¿no es cierto? Entonces es importante que las personas reciban educación, pero no solamente educación externa, sino también es importante la educación interna, ¿verdad? La educación que se refiere a la ética, a la moralidad, el comportamiento, ¿verdad? Entonces, ese tipo de educación interna es igualmente importante que la educación externa. Si solamente las personas recibimos la educación externa, pues no es suficiente, eso no es bueno, ¿verdad? Necesitamos también la ética y la moralidad, es extremadamente importante. Y así, si tenemos personas educadas y todos somos educados, entonces lo más probable es que esto sería algo muy diferente, este país sería algo muy diferente. Pero ¿cómo comenzamos a educar todas esas personas o pensar en educar a todos los colombianos, por ejemplo? Pues tenemos que comenzar con el individuo, ¿verdad? Tenemos que comenzar con educarnos nosotros mismos, con convertirnos nosotros mismos en una buena persona, en una persona ética y con una buena moralidad, ¿verdad? Pero a veces entonces pensamos, ay, pero si yo me vuelvo si yo me convierto en una buena persona, o si yo tengo muy buena ética, muy buena moralidad, ¿eso en qué va a ayudar a cambiar este país? ¿O cómo puedo ayudar a Colombia? Pero aunque no lo veamos tan fácil, es así, porque, por ejemplo, ¿de dónde sale $1 millón? $1 millón no sale de la nada, tiene que haber primero $1, se tiene que empezar con $1 para poder llegar a acumular $1 millón, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma, este es un país de más o menos 40 millones de habitantes, pero esos 40 millones de habitantes está conformado por individuos, ¿no es cierto? Si no hay una persona, pues no puede haber 40 millones, esos 40 millones comenzaron con uno, ¿verdad? Entonces ese uno puede comenzar a cambiar las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en eso y tenemos que pensar en cambiar nuestras actitudes, nuestras acciones, porque si no las pasamos toda la vida haciendo las mismas cosas, actuando mal o discutiendo, peleando entre nosotros, pegándole a la esposa o al marido o a los hijos, en fin,
pues nunca van a cambiar las cosas, ¿no es cierto? Tenemos que comenzar por educarnos nosotros mismos, y si educamos una persona, o si nos educamos nosotros mismos, pues de una podemos pasar a dos, y de dos podemos pasar a tres, y así sucesivamente, y podríamos llegar a traer un cambio verdadero, y que esto fuera un lugar completamente diferente, ¿verdad? Un lugar maravilloso. So now go back to karma. So now, if Colombia people do have little understanding karmic law of cause and effect, this will help tremendously. So because then now you will understand all these bad results come from bad causes, negative causes. All these good results come from good causes. You have this idea. So once you have this idea, then you know you will not gonna take wrong actions. You will going to take more good actions. This will help you, help your country, also help maybe all international. So how wonderful. See, that's why karmic law of cause and effect, if you do understand, this is very important, that you will going to be get lots of benefit. This is nothing to do with the religion, okay? Entonces, si todas las personas en este país tuvieran si fuera un poquito de entendimiento, si entendieran por lo menos un poquito la ley de causa y efecto, entonces se comportarían completamente diferente, ¿no es cierto? Y ya eso nomás cambiaría por completo la situación de este país y la situación del mundo entero, ¿verdad? Si las personas tan solo entendieran un poco esa ley de causa y efecto y la tuvieran en cuenta, ¿verdad? Si actuaran acorde a eso. Entonces, este entendimiento de la ley de causa y efecto, entender que los resultados negativos que experimentamos se deben a las acciones negativas, y que esas acciones negativas, si nos involucramos en ellas, van a traer esos resultados negativos. Entonces de pronto estaríamos muy diferente y tendríamos un mundo muy diferente. Whether you want your country or nation is a wonderful nation or bad nation, now you have to decide. It's on your hand, not Gisela's hand. Y esta ley de causa y efecto no tiene nada que ver con religión, no es algo religioso, es simplemente algo práctico, algo verdadero, ¿verdad? Y si nosotros queremos vivir en un mundo mejor o estar en un país mejor, pues eso está en nuestras manos, ¿verdad? En cómo nos comportemos, no está en las manos de Geshe-la, está en nuestras manos. Okay, questions? Preguntas. Yo quisiera saber un poco más sobre el karma, cuando se dice que el karma es expansivo, ¿sí? Que no se queda, que no, el resultado de una acción no es esa misma, como en ese mismo nivel, sino que se vuelve expansivo. ¿Es porque se vuelve un hábito el que uno siga haciendo eso mismo, o es por otra cosa? She wants to know a little bit about one of the karmic laws or characteristics is that karma increases, right? It says in the books that karma increases. That, for example, one action, you don't get the same result as the action you committed, but you get a bigger result because the karma increases, right? Is that because you generated a habit of doing that, or why is that a law of increase? You are saying one karma, yes? Yeah. Okay, Karma yes. increases. Karma, you are only just accumulating one karma, but then that's increase multiplies, and result also multiplies. Yes. For example, like a special Buddha's days, like a Sakadawa, for example. I don't know how can you say Sakadawa in English. Sakadawa is the Buddha's what I call these three things. Buddha's first teaching. Buddha was born, same the Sakadawa, full moon, and Buddha's when Nirvana, and he taught first his teachings. The three things together. So then those days, what I call that? If you do cumulative just one karma, so that will be multiplies. That's they are talking. Why? Because of the Sakadawa, this
what we call day is very holy day. So this point is, if you do negative karma will be multiplies. If you do positive karma will be multiplies. Pero en el caso de una acción, si no se purifica, se incrementan. Esa es la... Yeah, actually Sakadawa is not the first teaching, sorry. Sakadawa is Buddha's birth, enlightenment, and parinirvana. These three things is Sakadawa. And so she's asking, is it only on Sakadawa or special days, or just, for example, one karma can be negative, or negative, for example, one negative karma, and if you don't, you commit it any day, no, it doesn't matter, and if you don't purify, does it multiply? Oh yeah, there are also, yes, for example, okay, if you don't purify the karma, so then, this karma will be day by day, day by day, day by day, day by day, that will be multiplies, absolutely, yes. But especially people who took the vows, and commitments, which is very, very dangerous. So those are the more vulnerable that, monks and nuns vows or lay vows. So if you don't follow those vows, also would be, also you are not purifying either. So this point is, in daily base, is going to be increases. Yes. The result will be loss and different results. And why does it increase? Why? Or just you are talking reason why? Yeah, why? Okay, because you have not purified, then now every day, this almost like when you leave money to the bank, you get interest. Similar like that, you get so many interest, bad interest. So that's happens because of the not every karma, but those heavier karma we are talking here. Heavier karma, especially I think vows, the commitments you took from the teachers. So those kind of not that simple karma like that, but most heavier karma, those are the really in multiples because of the karma itself is very heavy, and also you are not purifying, and you are maybe doing same things again and again. Because with that, it's multiples. Yeah. Entonces sí, el karma se multiplica, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, el primero habló de los días sagrados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un día sagrado que se llama el día de Sakadawa. En Sakadawa se conmemoran, digamos, 3 aniversarios, por decirlo así. Sakadawa, en ese mismo día el Buda nació, el Buda se iluminó más adelante en ese mismo día, y también pasó al paranirvana cuando murió, ¿verdad? Entonces ese día es muy muy sagrado. En el budismo siempre lo celebramos, es el día de Sakadawa. Y si ese día, por ejemplo, precisamente porque es un día muy especial, muy sagrado, ese día uno hace cualquier acción, ya sea positiva o negativa, entonces se multiplica, y bueno, por yo no sé cuántos millones, ahí explican, no sé exactamente el monto, pero se multiplica, ¿sí? Entonces hacemos una sola postración, por ejemplo, ese día, pero es como si hubiéramos hecho 100.000 postraciones o algo así, precisamente por el poder de ese día. Y lo mismo con las cosas negativas. Hicimos una cosita negativa chiquitica, dijimos una mentira piadosa, pero entonces es como si hubiéramos dicho quién sabe cuántas mentiras terribles, ¿verdad? Por ser ese día. Entonces, pero de por sí, entonces eso pasa en esos días especiales, pero de por sí el karma tiene la particularidad que se incrementa, que se multiplica, ¿no es cierto? Es simplemente una ley, como decir una ley física, así sucede, esa es la forma en que funciona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno comete una acción negativa, y día a día, día tras día, si no purificamos, obviamente si purificamos es diferente, pero si no purificamos, día tras día esa acción va incrementando, y entonces la negatividad, la energía negativa cada vez es mayor y mayor y mayor,
a la energía negativa del día o del momento en que cometimos esa acción, siempre se va incrementando. Entonces se le dice, es un poco así como cuando uno mete plata al banco, ¿no es cierto? Uno mete plata al banco para que le den intereses, ¿sí? Y entonces es un poco así, cualquier plata que usted deja en el banco de la mente tiene intereses, ¿sí? Ya sean negativos o positivos, ¿verdad? Y especialmente con los karmas fuertes o pesados, ¿sí? Estamos hablando de karma negativo en este caso, entonces, por ejemplo, con los karmas muy negativos, es incluso peor la forma en que se multiplican, y en especial cualquier voto que hayamos tomado, eso sí es lo peor, ¿sí? Si cometimos, si quebrantamos un voto que tomamos, ya sea los votos de los monjes o los votos laicos o cualquier compromiso que hayamos adquirido con un maestro, que es un voto, si quebrantamos ese voto, entonces generamos impresionante cantidad de karma negativo y se multiplica a sí mismo de una manera impresionante, ¿sí? Entonces es pues sí, terrible. Y otra cosa había dicho. Ya, ok. Sí, especialmente, ¿no? Ese tipo de karmas que adquirimos con el maestro, ese tipo de votos y esas cosas, compromisos adquiridos. Okay, question? Go. Sí. Yo tengo dos preguntas. La primera, cuando uno reza, hace oraciones por alguien que fallece y uno pide para que esa persona tenga un buen renacimiento, digamos, no se estaría violando la ley del karma en tanto cada persona es responsable por lo que hace y o sea, así haya cometido lo que haya cometido, igual debe, pues, digamos, aprender la lección. Y la otra pregunta es, ¿de qué manera las emociones en general, las emociones negativas, son alucinaciones? Porque he leído que, pues, bajo una perspectiva, las emociones son una especie de alucinación, las emociones negativas, digamos, como si no estuvieran en un sueño. So he has two questions. The first question is, for example, when someone dies and you pray for them so that they get a better rebirth, right? Or isn't that going against the law of karma? Because that person can only get what his karma will permit him, you know? And then you're praying, oh, please get good thing, but if he did bad thing, he cannot get good thing, right? So isn't that against the law of karma? That's the first question. And the second question is, he has read in some Buddhist book about negative emotions or emotions in general are like hallucination. If you're in a dream, it's not true. So can you explain that? Negative emotions. Okay, maybe you can tell me. First, I will give first answer. Actually, good answer. Boy answer. Question. Sorry. Good question. Yes. Buena pregunta. First one is. La primera Yes. pregunta. When you pray, somebody's dying, although you know he was dying, and because of his own karmic results, whatever results happened. But then now we are praying for these dead people. Yes? Now you are saying, when you pray these dead people, doesn't mean that these people will be rebirthed very nice right away. And it's not. It's just possible. You know, if you pray, it's possible. But now you are saying that this prayer is against the karmic law. No, it's not against the karmic law, because if your prayer will be sometimes answers, your prayer could get answers, although his or her karma is the individual, but there are, we also call collective karma. Karma do have some collective karma. Also this person and you also do have connection. So that makes also your prayer could affect that person. So, do you understand what I'm saying? So this point is prayers are very important. Although you know people are suffering, people are dying, people are in pain. Sometimes when you think about when we pray, what worth it? Sometimes we think that way, but this is very important, you know, because we all these people in this world, we are connected to each other. We are totally dependent on each other. We do have a lot of connection, not only
this lifetime. Previous lifetime, that person could be your mother, father, your uncle, or your wife, or husband. See, they're already connection. This point is, then your prayer could help these people, especially the many people prays much effective for. Entonces, ok, sí, esa persona muere, ¿no es cierto? Y obviamente esa persona tiene su propio karma, ¿sí? Hizo unas acciones y esas acciones tienen unos resultados. Entonces uno está orando por esa persona para que pueda tener un mejor renacimiento. Y por supuesto, como el karma es individual y yo no puedo necesariamente cambiar o transformar el karma de él, entonces puede que sea así como yo lo estoy pidiendo, que tenga un buen renacimiento, o puede que no sea así. Obviamente depende del karma de esa persona, ¿sí? Pero las oraciones no van en contra de la ley de causa y efecto, o no están interfiriendo, por decirlo así, con la ley de causa y efecto, o no tienen sentido, no, sino que sí tienen sentido, y no solamente tienen sentido, sino son de gran importancia, porque aunque el karma es individual, ¿sí? Cada cual acumula su karma individualmente, ¿sí? También está el karma colectivo, ¿sí? También acumulamos karma colectivamente, ¿verdad? Entonces, como acumulamos karma colectivamente, y es más, esa sola oración es una acumulación de karma, tuya por supuesto, que estás haciendo la oración, pero como hay karma colectivo, afecta a esa persona, ¿sí? Porque tú por algo estás orando por esa persona. De pronto yo ni conozco a esa persona, yo no estoy orando por esa persona. Tú de alguna manera tienes una conexión kármica con esa persona, por algo la conoces y por algo te interesa que se murió y te interesa orar por esa persona, ¿verdad? Entonces de alguna manera esos karmas colectivos también tienen sus resultados, y así tú podrías afectar el resultado de esa persona, de pronto no inmediatamente porque el karma personal de él o ella lo impida, pero más adelante sí puede tu oración tener un efecto, y de pronto no pequeño sino muy grande, ¿verdad? Porque tú puedes de pronto tener una conexión kármica muy fuerte con esa persona. Y es más, todos tenemos una conexión kármica con todos los seres del universo, ¿verdad? Porque en este mundo no somos independientes, ¿verdad? Somos dependientes el uno del otro, y uno depende de todos los seres del universo igual que los otros seres dependen de uno, ¿verdad? Todos estamos interconectados. Entonces, también por eso existe el karma colectivo, karma que se crea colectivamente, y las oraciones son muy poderosas, ¿verdad? Especialmente si, por ejemplo, muchas personas oran para una sola causa, se crea un karma colectivo que tiene mucha fuerza y tiene sus resultados, ¿verdad? Esa acción de orar es un karma y tiene sus resultados, y si es una oración buena, pues va a tener sus resultados buenos. Entonces sí, tu oración puede afectar en cierta medida a la otra persona. What is the next question? And the next question is, tu siguiente pregunta era con relación a las emociones negativas o a las emociones en general. No, digamos las emociones negativas, he leído, digamos, que el miedo, por decir algo, es una emoción que se genera porque uno cree la alucinación, ¿no? Pero si uno fuera consciente que es una alucinación o un sueño, ya no habría miedo, ni las emociones negativas en general, ni depresión, ni... Okay. Sí, en fin. So he's saying that he read somewhere in some book that emotions, especially negative emotions, are created because we are hallucinating, you know. And for example, if you're afraid, you are afraid because you believe in your hallucination or your dream, but this is not true. And if you realize this is not true, then you wouldn't be afraid, or you wouldn't be angry, or you wouldn't be depressed, etc. So he wants to understand this a little better. Yes, I think hallucination. Yeah, but actually negative emotions are happen because of we call ignorance. That one is ignorance make us. It's called illusion. Okay, hallucination, similar like a hallucination, but actually ignorance dilutes our mind.
then because of that, we don't see what is the right, what is the wrong, because of the ignorance deluded us. And we are we are in illusion, like we are just dreaming. So that's everything because of the happened because of the ignorance. So that's why ignorance is the fundamental problem. Ignorance is the principal problem. So in order to cut out ignorance, we need to meditate emptiness. So we had this conversation last time. So then someday, if you're able to eliminate ignorance, and there's no hallucination, there's no illusion, there's no deluded mind, but you can see the reality very clearly. Then you will understand exactly what is the right, what is the wrong. You will see that everything is clearly. But now we are just dreaming because of the ignorance. Our brain is totally manipulated by the ignorance. Las emociones negativas surgen de la ignorancia, ¿sí? Vienen de la ignorancia. La ignorancia de no saber cómo existen las cosas, ¿verdad? Y debido a esa ignorancia, alucinamos, ¿sí? Vivimos en una ilusión, ¿verdad? Y debido a la ignorancia creemos en esa ilusión y de ahí surgen las emociones negativas. El problema, la raíz del problema o la raíz de las emociones negativas es la ignorancia, ¿sí? Entonces, debido a la ignorancia, la mente está engañada, ¿sí? Está engañada en creer en cosas que no son, ¿verdad? Y ese engaño genera emociones negativas en la mente, que a veces también se les dicen los engaños mentales, ¿sí? O las emociones negativas. Entonces, vivimos como en una ilusión, como en un sueño, ¿no es cierto? Y debido a esa ignorancia, entonces se generan todas esas emociones negativas. ¿Por qué? Porque no sabemos, como no vemos la realidad, sino estamos viendo una ilusión creada por la ignorancia, entonces, al no ver la realidad, no sabemos realmente qué está bien y qué está mal, y surgen las emociones negativas y las acciones negativas, ¿verdad? Para eliminar la ignorancia, tenemos que meditar en la vacuidad, la sabiduría de la vacuidad, ¿sí? Cómo realmente existen los fenómenos, las cosas. Y el día que erradiquemos a través de esa sabiduría de la vacuidad, erradiquemos la ignorancia, pues vamos a erradicar todos los engaños mentales, ¿sí? Toda la ilusión, la vamos a erradicar y vamos a ver las cosas tal cual son, la realidad tal cual es. Y al ver la realidad tal cual es, pues es imposible que surja ninguna emoción negativa, porque pues vamos a saber exactamente cómo son las cosas, qué es correcto, qué no es correcto, qué es verdad y qué no es verdad. Y ya no va a haber más emociones negativas, no va a haber más problemas, no va a haber más sufrimiento que trae esas emociones negativas, traen sufrimiento, no va a haber más sufrimiento. Okay, thank you. Dedication. Entonces, gracias. Ahora vamos a hacer la dedicación en la página... Tonight. She was asking question. Ah, perdón, que tú tenías una pregunta. ¿Vas a venir esta noche? Maybe. Ok, que la puedes hacer esta noche. O cuando vuelvas. Long question or small question? Que si es larga o cortica. I don't know. What is it? It's not so long, it's not so short either. Okay, go ahead. Medium size. Go on, continue. Okay, I'm sorry. You were talking about the importance of acknowledging your karma, of recognizing your karma. So maybe it is easier for you to recognize what is happening in this lifetime, your karma in this lifetime, and to recognize your bad actions. But what about the karma accumulated from previous lives? How are you going to recognize what you've done in the past? And how are you going to acknowledge that bad karma from the previous life? And so if it is not easy for you to recognize it right now, how are you going to purify that karma that you carry from before? Recognize or acknowledge karma doesn't mean that you need to go to a specific karma what you did before. That doesn't mean that.
Of course, in this lifetime, we can, even though this lifetime, sometimes we are not recognize what kind of negative actions we have been taking, especially when we were young age. But acknowledging is not something that you need to go to specific, whatever you did it. Of course, if you do have the recognizing the whatever karma you accumulate, which is very good. Other than that, acknowledging is you can just say, whatever negative karma when I did it in a previous lifetime. So see, this is you can acknowledge. Or whatever negative karma that I did it in my young age time. So see, so these are you are acknowledging. You are just not going to specific because you don't know. You cannot recognize. You can just put one word, whatever I did in sort of a negative actions in previous lifetime or this young age those time. And so then if you do have some negative actions, if you do have recognize, then you can acknowledge that too. Then all together you can put one side, then you can do purification. So this is the way you need to do. Of course, you cannot go in previous life what we did it. I mean, but we did so many bad things, we did so many good things, but you can just bring that whatever previous lifetime I may have taken wrong actions or wrong karma, bring that package now. So is this lifetime when I was young, this package next. Then now if you do have some recognizing things that actions, bring that package here. Now they put all these three packages in one basket to go ahead and verify it. This way. This way we are talking acknowledging. Sí, por supuesto que uno, la pregunta de ella era, él dice que uno tiene, para poder purificar el karma, uno tiene que reconocer que ha cometido karma negativo y reconociendo ese karma o aceptando ese karma negativo, esas acciones negativas, pues entonces uno las purifica, ¿verdad? Pero entonces ella dice, entonces como, pues en esta vida listo, uno se acuerda, hice tal cosa, hice tal otra, me arrepiento, pero ¿cómo va uno? Pues uno no se puede acordar de lo que hizo en vidas pasadas, entonces sería imposible purificarlo puesto que uno no se puede acordar, ¿verdad? Entonces él dice, no, o sea, no es necesario acordarse de la acción específica, obviamente que uno no se va a acordar de las acciones que cometió en vida pasada, incluso en esta misma vida de pronto uno pudo cometer muchas acciones negativas de las que no se acuerda o de las que de pronto ni estaba totalmente consciente o algo así, ¿no? Entonces lo importante es que uno sabe que en la vida pasada tuvo que haber se involucrado en acciones negativas, así como lo más probable es que hizo muchas cosas buenas, también lo más probable es que hizo muchas cosas malas. Entonces uno cuando está purificando simplemente piensa, cualquier acción negativa, que seguramente me involucré en muchas acciones negativas en vidas pasadas, cualquier acción negativa, la que sea, que yo haya cometido, quiero purificarla. Me arrepiento de haber hecho eso porque sé que me va a traer sufrimiento, quiero purificarla. Y lo mismo uno puede pensar, cualquier acción negativa que no me acuerde en esta vida, que yo haya cometido, que haya dañado y que no recuerde o que lo que sea, quiero purificarla. No quiero tenerla ahí en mi mente, quiero sacarla, quiero purificarla. Y si obviamente hay acciones específicas de las que uno se arrepiente mucho o que uno quiere purificar, pues uno las pone ahí, específicamente tal cosa. Y si no, simplemente es el hecho de pensar que uno quiere como que meter todo en una misma canasta y decir, todas las acciones negativas en las que me he involucrado, no las quiero tener, no quiero experimentar esos resultados, quiero purificar y con eso es suficiente. If you come tomorrow, we will start retreat, 9 a.m. We will going to do purification practice here. On the purification practice prayer, you can read what I said now. Everything is there. Okay? And then you will understand. We have a Spanish, yes? Yes. Yes. Then you will understand what I mean. When you read it, this prayer, everything is there, what I mentioned now. Okay? And if you could come tomorrow. Entonces, si puedes venir mañana vamos a empezar un retiro y en el retiro vamos a hacer prácticas de purificación
y te vas a dar cuenta que en la oración de purificación, entonces dice lo que exactamente acabo de decir. Entonces en la oración es algo así como cualquier acción negativa en la que yo me haya involucrado en el pasado, en vidas pasadas, en fin, me arrepiento y la voy a purificar. Entonces sería bueno si de pronto pudieras venir para participar en esa purificación. Okay, thank you. Dedication. 297. Entonces vamos a la página 297 para hacer la dedicación. Del 97. Que todos los seres que por doquier están atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura viva sufra, que no cometa maldades ni caiga nunca enferma, que nadie tenga miedo ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la depresión, que los ciegos vean formas y los sordos oigan sonidos, que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al inmortal reposo, que los desnudos encuentren vestimenta, los hambrientos comida y los sedientos encuentren agua y bebidas deliciosas, que los pobres encuentren riqueza, los apenados alegría, los desesperados esperanza, felicidad constante y prosperidad, que las lluvias sean oportunas y haya cosechas abundantes, que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones bien intencionadas den fruto, que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias, que no se vuelva a padecer ninguna de las enfermedades que hay en el mundo, que los atemorizados dejen de tener miedo y que los faltos de libertad sean liberados, que los que carecen de poder lo encuentren y que todos piensen en beneficiarse mutuamente, mientras perdure el espacio y que se sedes hasta entonces yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. Thank you very much. And tonight our class would be similar as this class, but I will going to go through the one text, which is a very, very old text. Name is The Wheel of the Sharp Weapons, Lama Dhammaratchika, who did it, and it is same as like a karmic law cause and effect, but this has a more specific cause and specific results. So if you wish to come tonight, so we will going to do. So can you read it? That what will do tonight? Entonces, en la clase de esta noche va a ser parecida a la de esta mañana, pero voy a también leer o comentar acerca de un texto que se llama la Rueda de las Armas Afiladas de Dhammarakshita, y este texto es un texto muy antiguo que habla de forma muy específica acerca del karma y sus resultados. Entonces, de alguna manera, pues puede ser un poco más específico. Dice esta noche, cultivando un comportamiento ético, cómo comprometerse con un comportamiento virtuoso, de darle la espalda al comportamiento no virtuoso después de haber reflexionado en el karma y sus efectos en general y en detalle. Okay, have a nice day. See you tonight. Good morning, everybody. Good morning. Okay, now we are going to say today only mantra. Entonces, hoy solamente vamos a recitar el mantra. This La mantra, hojita sencilla. this mantra is mantra of Avalokiteshvara, and Avalokiteshvara is Buddha of compassion. Este es el mantra de Avalokiteshvara, y Avalokiteshvara es el Buda de la compasión.
And this compassion Buddha do have two different mantras. One is a long one is short one. We are going to do long one. Este Buda de la compasión tiene dos mantras diferentes, uno es el corto y este que es el largo. Hoy vamos a recitar el largo. Reason why we are saying this mantra every class because to cultivate more compassion. La razón por la cual recitamos este mantra en todas las clases es para que podamos generar, cultivar. Suffering and happiness, everything is happened because of you are the one who did it, nobody else. Y todo lo que experimentamos, las cosas buenas que nos pasan, las cosas malas, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra alegría o felicidad, todas esas cosas las experimentamos porque nosotros las creamos. Nadie más no las creó o lo hizo por nosotros, sino nosotros las creamos. So this point is we need to talk about the karmic consequence or karmic causality that there is no bad and good results if there is no bad and good causes. Y entonces aquí tenemos que hablar de las consecuencias kármicas o de la ley de la causalidad y decir que no hay cosas buenas o malas que pasen o no hay resultados buenos o malos si no hubo causas respectivamente buenas y malas. Good cause will give you good results and mean positive causes will give you positive results and negative causes will give you negative results. So that means negative results are the pain and suffering. So and the positive results are the happiness and the peace. Entonces no podemos obtener un resultado positivo si no hay una causa positiva y no podemos obtener un resultado negativo si no hay una causa negativa. Cuando hablamos de resultados negativos, pues estamos hablando del dolor o el sufrimiento que podamos experimentar y asimismo los resultados positivos se refieren a nuestras mentes más compasión. Okay. Namo Ranaya Namo Aryajana Sarara Viroshana Vayurajaya Tathagataya Arhate Sanjasambudaya Namo Sarva Tathagataya Arhate Samya Sambuddhame Namo Arya Avalokite Shivaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Deyata Om Daradara Diri Diri Duru Duru Yedi Vedi Shale Shale Prachale Prachale Kusume Kusume Vale Ilimili Siti Samla Apana Yesoha Namo Ranaraya Namo Aryashana Sajara Viroshana Vayurajaya Tathagataya Arhate Sanjasambudaya Namo Sarva Tathagatame Arhate Samya Sambuddhame Namo Arya Avalokite Shivaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Deyata Om Daradara Diri Diri Duru Duru Iti Vedi Shale
Prashale, prashale, kusume, kusume, wale, ili, siti, sola, apana, yesoha. Namo Ramnakayaya, Namo Ayajana, Sagara Veroshana, Rajaya Tathagataya, Arhate Samya Sambuddhaya, Namo Sarvatathagatabhe, Arahatebe, Samja Sambuddhabe, Namo Aya Avalokite, Shivaraya Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Eyata Om Daradara, Diri Diri Duru Duru, Iti Vete Shale Shale, Prashale, prashale, kusume, kusume, wale, ili, siti, sola, apana, yesoha. Thank you. Yes. Okay. Today my class is all about karmic causality, karmic law of cause and effect. La clase de hoy es acerca del karma, de la ley de causa y efecto, la causalidad, la ley del karma. In Buddhism, actually, as I mentioned last which teaching, I don't know. Buddhism, generally speaking, we have two different traditions in this world, theistic and non-theistic. So Buddhism is not believer, so we don't have like a divinely God or creator God. But although we do respect religions who are believe gods. Entonces, como mencioné en una clase pasada, en este mundo podemos hablar que hay dos diferentes clases de corrientes religiosas. Están las religiones teístas y las religiones no teístas. Y el budismo es una religión no teísta, ¿verdad? No creemos en un Dios creador, aunque obviamente respetamos a aquellas religiones que tienen esa creencia de un Dios creador. So that's why Buddhism point of view is everything is projected by the one's mind. Desde el punto de vista budista, todo lo que existe es proyectado por nuestra mente. Your bad and good, your pain and sorrow.